Bien, genética conductual. La genética constituye un puente entre las ciencias biológicas y la psicología, ¿sí? Contribuye a que la psicología tenga un lugar importante junto a las ciencias biológicas. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de encontrar el chasis, si es que vale el término biológico, el sustento biológico del comportamiento, ¿sí? Por tanto, la relación entre las ciencias biológicas y la psicología va muy de la mano con la psicología conductual y con la psicología cognitiva de entre todas las escuelas que hay, ¿sí? Sin desmerecer a las otras. La genética utiliza diferentes estrategias, como es la genética cuantitativa, que es el estudio de gemelos y hermanos en adopción, es decir, utiliza un método estadístico, ¿sí?, que investiga la influencia de factores genéticos y ambientales. Y la genética molecular, que es identificar el gen específico que produciría tal situación biológica que redundaría en algún tipo de comportamiento, como ser, por ejemplo, los neurotransmisores, ¿sí?, que pueden redundar en un comportamiento. Hablemos de conceptos generales. La genética es el estudio de cómo los seres vivos transmiten los rasgos de una generación a la siguiente. Estos genes son transportados por cromosomas, ¿sí?, que se encuentran en el núcleo de todas las células, y el ser humano posee 23 pares de cromosomas en cada célula normal. Obviamente las células sexuales tienen la mitad, ¿sí? O sea, la mitad, o sea, tiene solamente 23 cromosomas. Otra cosa es decir 23 pares, es decir, en total 46 cromosomas. Y un gameto tiene solamente 23 pares. Perdón, 23 nada más. No los quiero confundir o los confundo más, disculpen. 23 del papá, de la mamá, que se juntan y hacen una célula germinal, podríamos decir así, ¿no?, con 46 cromosomas. Otra cosa los voy a confundir más. Bien, el ADN es el ácido desoxirribonucleico, es el ingrediente principal de los cromosomas, y el gen es ese pequeño segmento de ADN que contiene instrucciones para un rasgo particular o un grupo de rasgos, ¿sí? Es decir, los genes pueden ser, pueden tener múltiples influencias también, no solamente una. Pero una influencia puede ser el color del cabello, ¿sí?, la contextura física, si gruesos, huesos grandes, huesos chicos, el color de la piel, etcétera. Bien, en el ser humano más o menos hay aproximadamente 30.000 genes y todo eso constituye el genoma humano. Entonces, cada gen o los genes establecen un rango de resultados potenciales, como la estatura, por decirles, ¿sí?, entre muchos otros, pero a la vez hay la interacción con el ambiente, porque uno puede tener un gen para medir 1,80 m, pero si tu alimentación es deficiente, por ahí llegas a lo sumo 1,70 m. ¿Sí? Han existido este tipo de casos en gemelos, por ejemplo, que son criados en diferentes partes y que tienen estaturas diferentes por el tipo de genoma humano. Los científicos estiman que el genoma humano está compuesto, ya dijimos, por 30.000 genes, localizados en los 23 pares de cromosomas, y que como nota podemos decir que nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, tienen el 98,7% de los genes que el ser humano. ¿Sí? O sea, es ahí nomás, ahí nomás, y es el planeta de los simios esto. Bien, fíjense cómo esta variación, sin embargo, desde tan pequeña, hace una especie tan diferente entre el ser humano con esos monos tan lindos que son los chimpancés. Aunque hay algunos que son malos, me dijeron. Pero bueno, como hemos mencionado, el proyecto del genoma humano ha arrojado resultados notables, muy prometedores para prevenir y tratar enfermedades genéticas. Eso en el lado bueno, porque en el lado, digamos, malo, están, ¿no?, están los tipos que piensan crear otra humanidad. Sí, un ser humano más perfeccionado y exterminar al resto. ¿Sí? No, no crean que parece ciencia ficción, pero hay locos así. Los investigadores ya empezaron a identificar genes específicos que contribuyen al desarrollo de trastornos como la fibrosis quística, el retardo mental, cáncer, etcétera. ¿Sí? Y obviamente estos produce cuestionamientos sociales y éticos, ¿no es cierto? Como decíamos hace un rato, llevar a hacer un diseño mejorado de la especie humana a través de la ingeniería genética. Sí, hay muchas películas al respecto, ¿verdad? Sobre todo en Viaje a las Estrellas. Y que, bueno, fíjense, antes la gente se reía cuando alguien hablaba que iba a ser una máquina voladora.
¿sí? Y nadie le creía. Y hoy en día hablamos de ingeniería genética y muchos van a decir son pavadas. Pero no sabemos qué puede pasar en, ni siquiera en 200 años, ¿no? En los próximos 50, que digo todavía, el cambio climático y demás plagas todavía van a matar, creo. No, sí, más a largo plazo. Bueno, dejemos los comentarios. Genética conductual. Estudia los temas que interesan a todos los psicólogos. ¿Qué nos interesan? La percepción, el aprendizaje, la memoria, la motivación, la emoción, la personalidad, trastornos psicológicos, pero desde una perspectiva genética, identificando los genes que contribuyen a la inteligencia, temperamento, trastornos psicológicos, neurológicos, ¿sí? etc. Lo importante a tener en cuenta es que los genes no causan directamente la conducta. Mucho cuidado. No hay el gen del mal, que hace que uno sea un tipo renegón, etcétera, etcétera, así. Indirectamente trabajan. Afectan el desarrollo y la operación del sistema nervioso y el sistema endocrino, lo cual influye a su vez en la posibilidad de que cierta conducta ocurra bajo ciertas circunstancias. Y además ese gen que está ahí actuando también es moldeado, su influencia, por el medio ambiente, que es otro factor muy importante. En cuanto a la genética conductual humana, obviamente los científicos no pueden realizar estudios de cepa o de selección con seres humanos, no, pero existen maneras de estudiar indirectamente las variables conductuales. Los estudios de familia se basan en la suposición de que si los genes influyen en un rasgo, también influyen en la familia. ¿Sí? Si yo tengo un rasgo, posiblemente mi hermano, mi primo, puedan tener ese rasgo. Y no se puede hacer estudios con cepas o de selección con seres humanos. No puede hacer hasta ahora esos experimentos humanos, pero sí que hay una relación biológica, una familia, por ejemplo. Entonces ahí tenemos la genética cuantitativa, ¿no? Que para obtener una imagen más clara de la influencia del genes y el ambiente, entonces se valen de estudiar gemelos. Por ejemplo, en la esquizofrenia, los gemelos fraternos, mellizos, la posibilidad, ¿sí? Es casi del 15% de que el otro mellizo tenga también esquizofrenia. Pero si se trata de un gemelo idéntico, ya es casi la mitad, un 48% de probabilidad. Entonces, hay una influencia biológica para la esquizofrenia. ¿Sí? Eso es lo que comprueba. Y que no es solamente en esos gemelos, sino que es extensible a toda la especie humana. Cloninger, por ejemplo, desarrolló un cuestionario tridimensional de la personalidad, tenemos nosotros, ¿sí? No, olvídense de eso, me olvidé de borrarlo. Bien, un equipo de la Universidad de Minnesota, encabezado por Thomas Bouchard, hizo un estudio de 10 años con gemelos separados y encontró estas relaciones, ¿no? Retardo mental, esquizofrenia, depresión, inteligencia, intereses, talentos. Es muy raro encontrar gemelos separados después del nacimiento, pero los hay esos casos, ¿no? También están los que dicen, no, por ahí la vida en el intrauterino fue más traumática para un gemelo que para el otro. Sus objeciones. Como decíamos, es muy raro encontrar gemelos separados, pero los hay, ¿sí? Y han servido para hacer este tipo de estudios. También se hacen estudios con los casos de adopción, para estudiar inteligencia, enfermedad mental, tabaquismo, alcoholismo. Veamos este estudio de Heston en el año 1966, con 47 madres que padecían esquizofrenia, pero que habían sido adoptadas al nacer y criadas por padres normales, ¿no? O sea, 47 personas cuyas madres padecían esquizofrenia. Eran bebés. Son criadas por padres normales. Solamente 5 sufrieron posteriormente de esquizofrenia. En un grupo control de adoptados cuyos padres no tenían esquizofrenia, no se presentó un solo caso, lo cual refuerza el concepto de que hay una base biológica para la esquizofrenia. Por ejemplo, el alcoholismo tipo 1, de inicio tardío y rasgos neuróticos, es 40% heredable, pero el alcoholismo tipo 2, de inicio temprano y muy antisocial, ¿sí? Es un 90% heredable. Bien, entonces se muestra que hay factores genéticos que dominan a los ambientales en el abuso del alcohol, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense, los hijos de padres no alcohólicos, adoptados y criados por padres alcohólicos, no están en alto riesgo. ¿Sí? O sea, el ambiente podría ser uno que influye, pero como que hay una base genética para mal o bien para todo. Y en cambio, un niño adoptado, pero que tiene un hermano que es hijo biológico de los padres adoptivos,
y que abusa del alcohol, ahí sí hay mayor incremento en riesgo de abuso de alcohol. Ustedes tienen que recordar el concepto, me viene a la memoria en psicología conductual, el concepto del modelo. Cuando el modelo tiene prestigio y es muy parecido a la persona que observa, hay mayor posibilidad de contagio de comportamiento, así que vale la palabra contagio. ¿Sí? El chico lo ve al padre como un fracasado, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que es alcohólico. Entonces, es más difícil, ¿no es cierto?, de que adopte la conducta de consumir alcohol. Por lo menos yo lo explicaría en base a la teoría del modelo. En otras palabras, los hermanos, en especial si son del mismo sexo, aproximadamente de la misma edad, pueden tener una influencia ambiental más fuerte. La genética molecular. Hay nuevas técnicas de genética molecular que hacen posible estudiar los genes e incluso cambiar directamente el código genético humano. Ya se han encontrado entonces, genes específicos para alcoholismo, suicidio, funcionamiento cognitivo, la inteligencia y también el envejecimiento. Se ha incrementado el ciclo de vida, por ejemplo, de ratones de laboratorio, cambiando sus genes. Hagan eso conmigo, por favor. Un equipo de investigadores creó ratones más listos, agregando un solo gen a sus cromosomas. ¿Sí? Otro equipo aumentó un 30% de vida en los ratones extirpando un solo gen. ¡Qué grande! Entonces, fíjense lo que se puede llegar a través de la genética molecular y la ingeniería genética. Las investigaciones actuales de Cloninger, por ejemplo. Este señor, fíjense que es un capo de capos, ya lo vimos en la clase anterior. La evitación del daño está en relación al brazo corto del cromosoma 8, ¿sí? Y el cromosoma I barra Q y 2. La dependencia de la recompensa en cromosoma 2. La búsqueda de la novedad, cromosomas 10 y 15. Persistencias, cromosomas 2 y 3. Bien, decíamos que la relación no es directa. ¿Por qué? Por ejemplo, en la búsqueda de la novedad, el cromosoma 10 y 15 tienen que ver con la producción de dopamina. ¿Sí? Y ustedes saben que Cloninger más antes encuentra en sus investigaciones que la búsqueda de la novedad está relacionada con la dopamina. La dependencia de la recompensa con la serotonina y da la casualidad, no la casualidad, sino que la mecánica biológica es que el cromosoma 2 tiene que ver con la producción de la serotonina y así. Entonces mucha gente por ahí encuentra atemorizante esto de la ingeniería genética aplicado a los seres humanos, sí, porque no va a haber quien diga, y si queremos un ser humano que no tenga enfermedades hereditarias y que sea un dependiente de la recompensa, ¿no? Y que además tenga alta persistencia, ¿entienden? Sí, y que además de eso sea un tipo bárbaro, que tenga mucha oxitocina para que sea sociable. Bueno, eso hay gente que lo piensa. Bien, ¿cómo se originó la genética de la conducta? Recordemos a Sir Francis Dalton, primo de Charles Darwin, ¿sí? Que se empieza a plantear sobre la evolución, si la herencia afecta a la conducta humana. Después sugirió formas de estudiar esto a través de estudios sobre familias, estudios sobre gemelos, diseños de adopción. O sea, el tipo empezó, digamos, a plantear ciertas bases. Era un eugenesista, ¿no es cierto?, Sir Francis Galton. Además dicen que era un tipo muy extraño, muy investigador. Propiamente la genética de la conducta se inicia más o menos en los años 60, ¿no? En estudios de gemelos y de adopción que me llamaron mucho la atención. Yo recuerdo un estudio de dos gemelos, ¿no?, que son separados y que los dos son bomberos, ¿sí? Se casan con casi a la misma edad, con mujeres con las mismas características, ¿sí? Los hobbies también muy similares. Hay estudios muy sorprendentes sobre estos casos de estudios de gemelos separados. Entonces, que invitan a pensar de que hay factores genéticos para el comportamiento de cada uno de nosotros. Usted que me está escuchando, muchas de las cosas que usted hace, ustedes tienen una base genética, ¿sí? En relación con el ambiente, por supuesto. Está modulado por el ambiente. ¿Sí? Puede ser que le guste el fútbol, eso le gustaba a su papá, a su abuelo, qué sé yo. Así, sigamos. ¿No?
En los años 60 hubo un estudio, sí, quiero comentarles también, ¿no? Sobre la influencia sobre la inteligencia entre blancos y negros, hizo en Estados Unidos, y eso causó mucho revuelo, ¿no es cierto? Y como que la genética conductual cayó en descrédito, pero a partir de los 80 se empieza a levantar, ¿no? A aumentar los estudios, sobre todo con Pluming y Dus, son, digamos, los punteros en este momento en este tipo de estudios. Bien, factores genéticos en los cuales se diferencian, se los voy a nombrar nada más. El coeficiente de inteligencia en un 50%, la creatividad hay una influencia del 25%, dificultades para la lectura al menos 25%, ¿sí? El retraso mental también hay muchos estudios, en personalidad hay una heredabilidad del 40% en la emocionalidad, 25% en actividad y sociabilidad, en extroversión y neuroticismo, también un 50%, y existen otros rasgos como sentido del bienestar, un 48%, capacidad de trabajo 36%, es decir, hay mucho estudio al respecto. ¿Mm? Y hay un libro que se llama justamente Genética Conductual de Cloninger, que lo tengo por ahí. Bien, genética del desarrollo y la conducta. Sí, la mayoría de los estudios de genética cuantitativa fueron hechos midiendo funciones cerebrales superiores, lo que se conoce como capacidad cognitiva general, también llamado inteligencia. Y hay dos aspectos distintos en el desarrollo humano, los rasgos fenotípicos, cuantitativos, ¿sí? Que se expresa en términos de puntajes o cocientes, y la herencia que es poligénica, que existen genes diferentes que funcionan organizando los procesos de embriogénesis, segmentación cerebral, migración neuronal, poda de sinapsis, genética del desarrollo normal, capacidad cognitiva general, ¿sí? La tenemos acá en este cuadro, por ejemplo, personas no relacionadas en una relación del 0%, pariente de tercer grado, ¿sí? El coeficiente de relación 0,15, gemelos idénticos 0,85. Terminemos ahí para que se lo vaya a leer. ¿Sí? Entonces, hay ese tipo, digamos, de... Sí, este es otro cuadro, se los dejo pues. Pero este estudio es bastante interesante, ¿no? Se toman 17.000 niños, solamente de estos niños el 5% mostró deficiencia intelectual grave o moderada. ¿Sí? Se da por debajo de un CI, por debajo del 85, de 85 más o menos. ¿No? Solamente el 0,5%. Los hermanos de estos niños no mostraron discapacidad cognitiva alguna. El promedio de su CI fue de 103, con un intervalo normal de 85 a 125, por tanto no implica factores genéticos. O sea, no hay factores genéticos para deficiencia intelectual grave o moderada. Es por factores ambientales, algún problema en el nacimiento, alguna enfermedad, algo que afectó al funcionamiento cerebral, en el caso grave. Solamente 0,5% de 17.000 serían la mitad de 170, más o menos son 85 niños, y ellos ninguno de sus hermanos tenía algún problema. De esta misma muestra, un 1,2% de niños tenían retardo mental leve, más o menos unos 180, algo así. Y los hermanos, ¿sí? Con esta afección, que tenían el CI promedio de los hermanos de niños con esta afección fue de 85,0%, ¿no? Lo cual implica factores genéticos. O sea, para el retardo mental leve, de acuerdo a este tipo de estudio, ¿sí? Habría entonces factores genéticos. El retardo mental leve es aquel retardo así entre 90, 95, 85, 95, ¿no? Y que, perdón, entre 80 y 90 más o menos, de CI. Entonces, ¿qué implica factores genéticos esto? ¿No? Reflexiones finales. La determinación genética del desarrollo no significa de ninguna manera un destino programado inexorable. O sea, no hay, tampoco digamos, yo soy así por mis genes, en parte, en parte, pero también hay la decisión de uno. También está la voluntad de uno, también está la influencia del ambiente, ¿sí? Los mismos estudiosos como Pluming dicen que el ambiente influye mucho, o sea, un gran genetista, un gran estudioso de la genética conductual, ¿no? Es decir, heredamos predisposiciones,
Pero no heredamos destinos, mis queridos caballeros, cada cual se hace un buen destino. Como decía en la película Volver al Futuro 3, el futuro depende de nosotros, por tanto, hagámonos un buen futuro. Muy bien, con las palabras del doctor, ¿no? Ya me olvidé el nombre, sí, pero del amigo de Martin, ¿sí? Entonces, nos despedimos. Hasta la próxima. ¿Preguntas? Gracias.